El conflicto de visiones es un libro de Thomas Sowell en el cual aborda dos conceptos muy importantes, ¿ok? La visión limitada y la visión ilimitada. Según Thomas Sowell, aparte de izquierda y derecha, estas son las visiones que marcan las diferencias más importantes en el discurso político y en qué consisten a grandes rasgos. Pues este es el libro, ¿no?, de Thomas Sowell. Consisten en la visión limitada prácticamente es considera al ser humano y su naturaleza como fundamentalmente limitada e imperfecta, ¿no? Lo considera como incapaz de crear situaciones ideales en la sociedad o soluciones perfectas para nuestros problemas sociales y políticos, y por eso busca intercambios y balances, ¿no?, a través de incentivos y procesos. No se enfoca tanto en soluciones, sino en incentivos. Es que la visión ilimitada considera la naturaleza del ser humano como cambiable, moldeable, contempla a los humanos como perfeccionables, ¿no? Y da énfasis al potencial de los humanos individuales para crear soluciones ideales. Con esto en mente, pues hay muchísimas implicaciones, muchas de las cuales no nos va el tiempo de abordar. Muchas implicaciones que pues, son personales y muchas que propone el mismo autor. Vamos a hablar de unas de ellas. Una de esas implicaciones es que los limitados tienden a poner más énfasis en tradiciones, experiencia histórica y las consecuencias no intencionadas de una cierta política o de acciones en particular, ¿no? Mientras que los ilimitados tienden más a considerar los problemas sociales como problemas de ingeniería, ¿no?, capaces de ser resueltos con las personas correctas en el poder, con una capacidad de racionamiento e intenciones mejores. También en el área del conocimiento e implicaciones. Dijo un viejón. Sabemos que no hemos hecho descubrimientos y pensamos que no hay descubrimientos que hacer en la moral, ni en muchos de los grandes principios de gobierno, ni en las ideas de libertad. La visión limitada pone énfasis mayor en tradiciones, ya que se basa en el conocimiento y sabiduría de un conjunto de una gran cantidad de personas del presente y del pasado a través de las generaciones, ¿no? Considera la sabiduría, ¿no?, de las personas, mientras que los ilimitados consideran que el ser humano constantemente hace innovaciones a la sociedad, a la política, al pensamiento, y esto es análogo a las mejoras tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, la ingeniería, la química, todo esto sí avanza, ¿no?, a grandes pasos. Grandes individuos contribuyen enormemente y hacen grandes mejoras en este campo. Mientras que para los limitados realmente no, ¿verdad? Para los ilimitados esto también aplica en las ciencias sociales, ¿no?, que los grandes filósofos que hacen grandes descubrimientos, ¿no? Los limitados pues no consideran que el ser humano tiene tanta potencial, ¿no?, sino que realmente el progreso se basa en lo que muchas personas a través de muchas generaciones consideran que es lo mejor, ¿no? Una de las importancias a la hora de gobernar o a la hora de actuar en el mundo son los conceptos de sinceridad versus los conceptos de fidelidad. La visión ilimitada pone mucho énfasis y le da mucha importancia a la intención de una persona, mientras que los limitados le dan mayor énfasis en la fidelidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Para los ilimitados es muy importante que un actor tenga las intenciones correctas, que tenga sinceridad, ¿no? A la hora de gobernar, legislar, se tiene que conducir con sinceridad, ¿no? Nos preocupamos mucho si esa persona tiene buenas o malas intenciones. Mientras que los ilimitados, un individuo es considerado como incapaz de tener esas... a la visión limitada no le das mucha importancia a la sinceridad y a las intenciones, porque considera que incluso puede ser contraproductivo, ¿no?, que una persona mal orientada, que tenga buena motivación, incluso el tener buena sinceridad, pues puede tener consecuencias muy graves, ¿no?, para la sociedad, ¿no? Esto viene de todos los intentos de ideologías utópicas, ¿no?, como dice la frase: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entonces, para el limitado, una persona es vista como incapaz de tener toda la información y racionalidad necesarias para mejorar la sociedad a base de sus intenciones nada más, ¿no? Y lo importante es que un individuo actúe con fidelidad y haga lo que él hace con la mayor dedicación y con el mayor
énfasis en hacer bien su trabajo y hacer bien su rol que tiene, ¿no? Un ejemplo para ilustrar esto es la diferencia de la percepción de un libre mercado, ¿no? Para el ilimitado o el utópico, el mercado es fundamentalmente amoral, ya que las personas actúan con ánimos de lucro y con el fin de satisfacer su interés personal, mientras que para el limitado estas intenciones no son relevantes o son mucho menos relevantes, ¿no? Ya que este mecanismo pues está orientado de servir a los demás a cambio de satisfacer esos instintos que ya tienes, que se pueden o no considerar buenos o morales o malos. Simplemente se dan por dado que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Somos naturalmente egocéntricos, motivados por nuestro propio interés, y lo que mejora la sociedad son los incentivos que hay en esa sociedad para que el interés por nosotros mismos y por nuestra familia sirva a los demás, ¿sí? Dijo un viejón. Al panadero sirve a la comunidad al hacer pan, no porque ama a los que sirve, sino porque se ama a sí mismo. En otras palabras, lo importante, si tú eres un panadero, no es si te cae muy bien la gente y quieres lo mejor para la gente. Lo más importante es que tú seas buen panadero, ¿no? O sea, ya está por sentado, está por dado que tú tienes un interés evolutivo, intrínseco, por ganar dinero, por mejorar tu vida, por mejorar la vida de tu familia, ¿sí? Lo que importa es que hay esos incentivos, ¿no? Tenemos este sistema que yo te doy dinero y tú me pagas y yo te doy este servicio. A mí no me importa si tú eres buena persona o mala persona, o si le das el pan a un güey que me caga. A mí me estoy beneficiando, ¿no? Y esto te beneficia a ti y me beneficia a mí, y tu economía crece, etcétera, ¿no? Lo importante son los incentivos, ¿no? No es, esta persona está motivada por su ego, por su interés personal o por su egoísmo, ¿no? Esta es una de las diferencias, ¿no? Esta es una visión ilimitada, ¿no? Y por el lado ilimitado, pues se promueve, por ejemplo, empresas socialmente responsables. Entonces, un ejemplo, se preocupan por la comunidad, la inclusión, el medio ambiente o cualquiera que sea la causa. Y por eso promueven este activismo, ¿no? Que busca que las empresas elijan darle importancia a todo esto, que se regulen solas, que tomen en cuenta a las discapacidades, la inclusión, etc. Es que para el limitado, el mejor resultado es que la empresa haga lo que le interesa a la empresa, lo que le interesa a sus accionistas, y que si va a haber legislación a favor del medio ambiente, que hay un organismo que se dedique a eso, que no es necesariamente el rol de la empresa lidiar con eso, ¿no? Que va a haber ciertas personas que saben de ese tema que van a tomar decisiones para mejorar el medio ambiente y que van a promover legislación, etcétera, ¿no? En otras palabras, ven más la división del rol que el interés o la intención en sí que tenemos, ¿no? Y de aquí viene otra cosa, ¿no? Para los limitados importa mucho un proceso, y para los ilimitados importa el resultado a la hora de ver, por ejemplo, la igualdad, ¿sí? La igualdad, la justicia, muchas cosas. Y cabe mencionar que ser limitado o ilimitado no tiene que ver si crees o no crees en la igualdad. Más bien, a través de qué lente ves la igualdad es lo que define si es limitado o ilimitado y cuáles son sus diferencias. Ok. Para un limitado, el énfasis, sí, por ejemplo, sí, en una carrera, ¿no? Un limitado va a pensar que una carrera es justa si todos corren la misma distancia, ¿sí? Todos corren la misma distancia, es una carrera justa, ¿no? Todos empiezan al mismo tiempo, ese es el proceso es igual para todos. Es que para el ilimitado importa mucho si alguien gana mucho. Un güey gana siempre, eso es desigual, no se puede. Un güey nunca gana. Vamos a cambiar las reglas, vamos a hacer que empiece más adelante, vamos a hacer que empiece más atrás. Importan mucho los resultados, mientras más ilimitada sea la idea. Esta es una frase de un pensador ilimitado de Francia, Anatole France. La ley, en su igualdad majestuosa, prohíbe tanto al pobre como al rico de dormir bajo puentes, de mendigar en las calles y de robar pan. ¿Okay? Aquí cabe mencionar que la objeción de la visión ilimitada por parte de la limitada no es de que estoy en contra personalmente de la igualdad de resultados o en la igualdad, etc. La objeción de los limitados más bien es que consideran que la persona encargada de diseñar o de poner las reglas de la carrera no tiene la información suficiente para
modificar las reglas de tal forma que realmente sea justa la carrera. Sí, o sea, tú no sabes de que, esta persona sé que tuvo este problema y este problema y este problema, por lo tanto no corre tan rápido, por lo tanto podemos medir la trayectoria de la carrera para que sea justa, ¿sí? Según resultados, o que sea más justa. Realmente no tienes esa capacidad tú y simplemente estás creando más injusticia, ¿no? A la hora de cambiar esas reglas como a ti te conviene. O sea, no tienes el conocimiento ni el raciocinio ni la capacidad necesaria para determinar todas las variables y particularidades de cada individuo. Y no debes hacer de una carrera o incluso de una comunidad destituida, de una comunidad pobre, de que los negros en promedio son más pobres, vamos a hacer reglas para beneficiar a los negros en conjunto como un colectivo, ¿no? Pues estás creando todo tipo de implicaciones que no te compiten y que no tienes la capacidad realmente de resolver, ¿no? Entonces, ¿y cómo se ve? Esa es la igualdad. ¿Cómo se ve la libertad desde la visión limitada y la visión ilimitada, ¿no? De aquí viene, pues, las diferencias entre los conceptos, ¿no? De libertad positiva y libertad negativa, ¿no? Ustedes lo han visto. Para el limitado, la persona es libre si así lo estipula la ley. O sea, si tú tienes un derecho, eres libre a eso, ¿no? Por ejemplo, tienes derecho a la vivienda. Ahí dice, ¿no? En la Constitución, tengo derecho a la vivienda. Ok, tengo derecho a la vivienda. Y otra vez, para el ilimitado, importa mucho si la persona tiene la capacidad de obtener vivienda. Considera que es una violación a ese derecho si una persona común o si muchas personas batallan en encontrar o no alcanzan a encontrar una vivienda digna, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, o sea, imagina, ¿no? Tú tienes derecho a un vehículo personal, obviamente. Tenemos derecho a un vehículo personal, ¿no? Por lo tanto, pues yo puedo trabajar, puedo ahorrar, o puedo adquirir ese vehículo como yo vea posible, ¿no? Si tú puedes o no tienes dinero o no te alcanza, eso ya es aparte, ¿no? Eso ya es tu capacidad de encontrarlo, no es tu derecho, ¿no? O sea, no se mezclan estos dos ámbitos, ¿no? Que es la diferencia de la libertad positiva y negativa. ¿Tengo libertad de un carro? No tengo libertad de un carro. Y de aquí viene, ¿no? También parte por el lado de la impartición de justicia o cómo ven la violencia los limitados y los ilimitados. El limitado considera la justicia como un proceso, ¿no? Que se debe llevar con fidelidad, mientras que el ilimitado promueve y alienta el activismo jurídico, ¿no? Por ejemplo, alienta a un juez de usar su consideración personal y moral como factor en aplicar una sanción, en enforzar la ley, ¿sí? De, no sé, este juez tiene una percepción de que esta persona está enferma mentalmente o tiene un trasfondo criminal y él no bajo la ley sino bajo su consideración personal él puede tomar una decisión que no vaya de acuerdo a lo que estipula la ley, ¿no? Pero pues un limitado puede objecionar, ¿no? Eso no, esos contextos no, esos trasfondos no de igual forma afectan a los afectados, ¿no? Y también esa objeción viene de que estas leyes vienen de un proceso evolutivo y orgánico de generaciones de personas que tú como persona no puedes determinar si está bien o mal, ¿no? Que tú no tienes la capacidad de superar a todo ese conjunto de opiniones, ¿no? Y también la razón de estas imágenes pues es de cómo ven la violencia, ¿no? O sea, la visión limitada está asociada mayormente a como lo ve Thomas Sowell, porque pues Thomas Sowell al final del día es un pensador liberal y él está viendo realmente cómo ven el liberalismo o las ideas modernas, los limitados versus los ilimitados. Entonces no es necesariamente que corresponda al liberalismo conservador o al liberalismo progresista, sino que él lo está viendo por ese lente porque él tiene esos sesgos liberales, ¿no? Pero pueden aplicar a cualquier idea, puedes ver un comunismo limitado, un comunismo ilimitado, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito más, etcétera, ¿no? También importa mucho cómo ven la violencia, ¿no? O sea, si tú ves a la violencia, los limitados consideran que la violencia es algo innato, o sea, los seres humanos son violentos, ¿no? Si tú conoces niños, ¿cómo son? Son animalísticos, ¿no? Son egocéntricos, son violentos, son muy animalísticos, ¿no? Y tú como civilización le tienes que enseñar a ser bueno a través de castigos, a través de recompensas, le enseñas a mediar y a optimizar su comportamiento. Entonces el limitado a la hora de ver la violencia ve las causas, qué causas
puedo yo como padre o como sociedad promover? ¿Qué medidas puedo tomar para que surja la benevolencia, para que surja el buen comportamiento? Mientras que el ilimitado o el utópico considera que el ser humano, por naturaleza, no necesariamente que sea bueno, sino que es maleable su naturaleza, ¿no? Y que el ser humano se le enseña a ser malo. Entonces, para el ilimitado, el ser humano en sí se piensa más que es bueno, que no es malo, y que la sociedad le enseña a ser malo. Y por eso buscan, no sé, vamos a eliminar la pobreza porque la pobreza causa violencia, ¿no? O sea, buscan las fuentes. Pues se preguntan, ¿cuáles son las fuentes de la violencia? ¿Cuáles son las fuentes del crimen? Mientras que el limitado sabe las fuentes del crimen y las fuentes de la violencia, y el limitado piensa cuáles son las fuentes del buen comportamiento, cuáles son las fuentes de la civilidad, ¿no? Bueno, pues ya mencionamos que está asociado o Thomas Sowell lo ve del lado de un liberalismo más conservador versus un liberalismo más centralizado. Y esto lo mapea él personalmente a la Revolución Francesa versus la Revolución Americana, ¿no? Donde para él la Revolución Francesa se desemboca más esta visión ilimitada, ¿no? Que es más utópico el liberalismo en Francia que en Estados Unidos. Que en Estados Unidos el liberalismo es más derechos individuales, separación de poderes, federalismo. Y el liberalismo en Francia es muy diferente, es centralización, no hay federalismo, hay unitarismo político, es más dictatorial, menos separación de poderes, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí los ilimitados le dan más poder a políticos porque otra vez consideran que tienen mayor capacidad de tomar grandes decisiones y mejores decisiones, y los limitados, al menos según Sowell, conjunto de individuos y de generaciones es lo que realmente te da la mayor sabiduría, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto. Yo más bien lo separaría entre dos tipos de visiones, una visión orgánica y una visión planeada, y Sowell pues como las mezcla, ¿no? Ahorita voy a explicar esto, ¿no? Según Sowell, los limitados prefieren sistemas más centralizados, más descentralizados, donde los individuos comparten y toman en cuenta la pluralidad de opiniones y experiencias, compiten y optimizan los resultados, y los ilimitados, los utópicos, buscan una mayor centralización y mayor imposición de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Por qué no es necesariamente lo orgánico limitado y lo planeado o lo top-down ilimitado? Pues porque realmente el punto central de lo que él mencionaba, Sowell mencionaba, es que los limitados consideran la naturaleza humana y sus límites, y los ilimitados no las consideran, las ignoran o las deniegan. Pero, por ejemplo, él aplica esto, ¿no? De que es ilimitado pensar en controlar la economía, controlar las leyes, controlar la política. Y pues bueno, en particular, personalmente yo sé que no puedes controlar la economía centralmente, pero pues yo discrepo a cierto grado sí puedes controlar las leyes y la política centralmente de forma efectiva, ¿no? Pero eso es, o sea, realmente lo limitado se refiere a contemplar o no las limitantes de la naturaleza humana, y lo ilimitado es ignorarlas, ¿no? Y menciono esto porque, o sea, hay cosas que sí se pueden planear desde arriba, efectivamente, y hay cosas que tienen que ser más orgánicas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? La planeación urbana. O sea, muchos pensadores limitados han criticado la planeación, ¿no? De la nueva capital de Brasil, la ciudad de Brasilia, como un fracaso, y dicen que es un fracaso porque se dio esta aproximación ilimitada o utópica o planeada de tratar de un individuo que lo diseñó, trató de planear la interacción de miembros de la sociedad desde sus percepciones limitadas, ¿no? Y dan el ejemplo de París, ¿no? Que París fue creciendo orgánicamente, donde se concentraban personas en parques, y ahí surgían los parques. Las dinámicas del mercado hacían que las personas prefirieran este lugar para cafeterías, y aquí surgieron cafeterías, restaurantes, etcétera, ¿no? Pero pues está claro que hay ciudades que están pobremente planeadas, ¿no? Porque crecieron orgánicamente, y ya como crecen, pues es concreto, y ya físicamente tienes que hacer una modificación, que hacen embotellamientos, y ya no puedes modificar mucho la ciudad, y la ciudad ya está hecha, ¿no? Entonces realmente no aplica que sea
ilimitado, ¿no? Porque si hay cosas, o sea, la planeación urbana pues sí se puede hacer efectivamente a cierto grado, ¿no? Si es completamente orgánica puede ocasionar un desastre, ¿no? Y otro ejemplo es el lenguaje, ¿no? Que pues es un sistema muy complejo el lenguaje, ¿no? Que creció orgánicamente, se perfeccionó y nadie lo planeó. Pero eso es aparte, ¿no? O sea, yo sí hago énfasis en que hay que dividir lo limitado de lo ilimitado, lo realista de lo utópico, de lo centralmente planeado y lo orgánico. Hay cosas que sí se pueden planear centralmente, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Bueno, izquierda y derecha, cabe mencionar que pues están asociados, al menos desde el punto de Sowell, a los limitados a un conservadurismo más clásico, liberal, y los ilimitados a una visión más izquierdista y progresista. Ahorita voy a dar dos ejemplos para demostrar que no es así. No necesariamente puede ser de derecha ilimitado, puede ser de izquierda ilimitado. Por ejemplo, yo en principio, vamos a decir, ¿no? Una persona que está a favor de un estado eugenésico, ¿no? Donde las personas de mejor genética tengan mejores posibilidades de procrear y científicamente evaluamos quién es más y menos propenso a producir descendientes con defectos genéticos, enfermedades, etcétera, y limitar y controlar qué tanto se prolifera ciertos genes. Bueno, estoy consciente de que muchas potencias han intentado eso sin éxito y sé que hay personas de gran poder con las que yo colindo ideológicamente, que yo apoyo, que han consultado a la comunidad científica, han tratado de llevar alguna versión de esto a cabo en Alemania, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Singapur, en Suecia, y que pues realmente no han llegado a muy lejos, ¿no? O sea, que es algo muy complejo que todavía no entendemos. Y esto se puede considerar como una política pues, de extrema derecha, ¿no? Yo personalmente no la considero extrema derecha, pero pues es un ejemplo, ¿no? Porque se puede considerar que para los límites de la ciencia me queda claro que es muy ilimitado o bastante ilimitado, ¿no? Y en el otro extremo de la izquierda pues tenemos, por ejemplo, un comunismo, ¿no? Como el que propone Richard Wolff, ¿no? De cooperativas y los trabajadores votan y la chingada, o sea, este es un sistema que puede caber perfectamente, a pesar de ser extrema izquierda, en un modelo limitado de pensamiento. Entonces no es necesariamente limitado derecha y limitado izquierda, ¿no? Hay que ver un poquito más allá de ahí. Realmente estamos diseccionando la política desde otra dimensión completamente diferente. ¿Cuáles son las conclusiones? Y esta es la parte más importante, realmente. Pongan atención, damas y caballeros. Dijo una viejona. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Lo más importante de estos conceptos es, en el análisis político, es darnos cuenta de que ignorar o denegar la naturaleza humana tendrá pues, consecuencias desastrosas, ¿no? Claramente denegar la naturaleza humana trae consecuencias desastrosas a nivel político, a nivel personal. Yo recomiendo este libro, Un conflicto de visiones, de Thomas Sowell. La verdad es que no, O sea, a pesar de ser un exponente del pensamiento ilimitado, él tiene bastantes sesgos ilimitados. Él cree en el funcionamiento de la democracia, cree que la democracia es este input donde personas de múltiples opiniones llegan a un acuerdo y así orgánicamente. Claro que no, o sea, sabemos que así no funciona el poder, ¿no? Entonces tiene muchos sesgos que no valen la pena. Más bien, la visión ilimitada es pensar en conclusiones. Esto es lo que yo quiero que ustedes lleguen, ¿no? Que la visión ilimitada, piensas en conclusiones, ¿no? Se parte de una visión y se trata de pasar a la realidad, mientras que la limitada se basa en la realidad y a partir de ahí se busca construir una visión, ¿no? Imagina, por ejemplo, ¿no? Una discusión con una feminista, ¿no? Y su modus operandi es la idea de que la educación y las cuotas de género van a cambiar a los hombres y a las mujeres, y van a ser líderes las mujeres y van a tener el mismo interés en la ciencia, en la ingeniería, y vamos a educar a los hombres para que sean agresivos, no sean agresivos y no hagan cosas, etcétera, ¿no? O sea, claro que no, claro que hay cosas que vienen biológicamente de adaptaciones evolutivas, ¿verdad? Bueno, pues esa persona piensa de forma completamente ilimitada, ¿no? O imagina una persona cuya ideología política sea algún tipo de anarquía, donde de alguna forma la organización humana funcione de abajo hacia arriba y no haya posiciones de poder y no haya jerarquía. O sea, ¿cómo puedes tener una conversación con alguien así, ¿no? Una persona que sabe un poco de política básica y de organización humana no puede tener una conversación con alguien así, o sea, no es posible. Esa persona está motivada por algo a sacar esa conclusión, ¿no? Lo que es más, como la persona ilimitada no contempla los límites, en su tren de pensamiento, o sea, tratar de desmentirlo
es visto como mala fe o malas intenciones, ¿no? Sino, ¿por qué otra razón apoyarías algo que claramente es malo, como el Estado o la desigualdad de género? ¿Por qué promoverías el Estado o la desigualdad de género? O sea, tu oposición simplemente es un apoyo o la promoción de estas cosas malas, una falla moral de persona. O estás a favor de oprimir el sexo, o estás a favor de las jerarquías, o personalmente eres malo, ¿no? O sea, ¿por qué otra razón apoyarías esto? Ellos así piensan, ¿no? Imagina también, no sé, una persona que no conoce los límites de la computación, que cree que la economía se va a controlar con Excel o con inteligencia artificial o cualquier tipo de tontería que surja de pensadores burgueses. O sea, la gente que piensa así simplemente no sabe lo que está hablando, ¿ok? O sea, realmente a eso se reduce. Y como mencioné, ¿no? O sea, como piensan de forma ilimitada y lo que importa son sus intenciones, de aquí viene mucho radicalismo utópico, ¿no? O sea, en los casos más extremos, para ellos eliminar brutalmente a una posición o hacer cosas completamente amorales es válido, ¿no? Porque tienen buenas intenciones, ¿no? Piensa en todo lo que hacían los izquierdistas en la Guerra Civil Española, ¿no? Que pinche quemaban iglesias, sacaban cuerpos de monjas y los desecraban y hacían las cosas más abominables, pero tenían buenas intenciones, eran los buenos, ¿no? Mientras que los limitados muchas veces tienen esta ingenuidad donde, pues, yo pensaba así y se me explicó y cambié de opinión, entonces, pues yo tengo buenas intenciones, entonces tú a lo mejor también tienes buenas intenciones y no entienden que un ilimitado, un utópico es capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, es sumamente importante por esto pensar, ¿no? Cuando tú piensas en una ideología, piensas de forma dialéctica, no pienses en conclusiones, tomas en cuenta los límites de la realidad como punto central de nuestras posiciones, ¿no? Pero sin caer en esta ingenuidad que la mayoría de los limitados caen, esta ingenuidad e inocencia de considerar a los utópicos como agentes motivados por el bien. En muchos casos, en la mayoría de los casos no es así. Y más allá de eso, esta consideración no se te reciproca. Un ilimitado nunca va a pensar, tú estás a favor del Estado porque no consideraste algo o no tuviste algo, pero tienes buenas intenciones. No, él piensa, estás a favor del Estado, estás a favor de la desigualdad de género, eres mala persona, ¿no? Ellos así piensan, ¿no? Es importante entender estos perfiles psicológicos, si así lo podemos decir, ¿no? Bueno, y ¿por qué sigue habiendo, pues, ¿no? O sea, denegadores, ¿no? De la naturaleza humana, si sabemos, ¿no? Que ahí cómo funciona la psicología evolutiva. ¿Por qué sigue habiendo personas dispuestas a tomar acción política, promoviendo la planeación central económica, cuando sabemos que la computación no puede resolver problemas exponenciales? ¿Por qué sigue habiendo anarquistas, personas que creen que la organización humana podría no ser jerárquica? Bueno, esto, damas y caballeros, es porque la política no la mueve la evidencia, la mueven los intereses. Pero esto será un tema completamente aparte para otra ocasión. Gracias por ver el episodio de hoy.